Comencé yo a llamarla al trabajo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te tratan en el trabajo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En mi vida yo no había querido absolutamente a nadie, solo a una persona, y esa persona era mi madre, mi mamá. Crecí con ella desde muy pequeño, crecí solo con ella, y era lo único que yo amaba en el mundo. Pero ahora comenzaba a notar que me estaba enamorando de aquella mujer porque la llamaba todos los días y a cada rato. Hasta que un día le dije, sabes, yo creo que estoy en problemas. Si a esto es lo que llaman amor, yo creo que yo me estoy enamorando y estoy en problemas. Usted no me conviene. Sin embargo, fue tan poderoso aquel sentimiento que dije yo, mis amigos me abandonaron, mis hermanos me abandonaron, todo el mundo me dejó por causa de aquella mujer. Pero yo dije, bueno, aquí la única que me puede apoyar es mi mamá, y a mí no me importa el resto, pero si mi mamá me apoya, adelante. Las drogas y el licor me tenían atado y ahora estaba enamorado de aquella mujer, y para colmo de males tenía problemas al respecto. Recuerdo aquel día, un viernes en la tarde, más bien jueves en la tarde, cuando llamé a mi mamá y le dije, mamá, tengo un problema, me he enamorado de una mujer. Y de una vez se hizo silencio en el otro lado de la línea y unas palabras que me dijeron así: Enio, ya me han dicho lo que te sucede y quiero decirte una cosa. Si tú te casas con esa mujer, quiero que sepas que a partir de hoy, me dijo así, no tienes más mamá. Aquello fue duro para mí. Creo que de los golpes que me propinaron, este fue el mayor. Fue como si me arrancaran el corazón. Salí de allí, de aquel teléfono, dispuesto a suicidarme. Completamente dispuesto a suicidarme. Entré a mi cuarto, tomé un calibre 38 que usaba siempre, lo puse en el cielo de la boca, iba a jalar del gatillo. Cuando la puerta del cuarto se abrió, mi esposa entraba, la que ahora es mi esposa, entraba, lo escondí. Otro día, en medio de una gran montón de droga y de licor que tenía en mi cabeza, dije yo, en la moto es que me voy a matar, en una moto, para morir en motocicleta. Nunca me había caído en motocicleta y ese día la aprendí para ir a estrellarme contra un rompeolas donde hay una barda de cemento que ataja el mar. Ahí me iba a ir a estrellar y nomás prendí la moto, me caí. Era algo curioso lo que estaba sucediendo. Parece como si la mano de Dios no permitía que yo traspusiera la línea. Fue así como entonces un día dije yo, no, ¿qué más da si mi madre me despreció también? Ni modo, aquí lo que hay que hacer es tomar mucho, fumar mucha droga, usar todas las drogas, pelear, al cabo donde muera uno muere. Y un día, hermanos, estaba en un bar y se hizo una encerrona y llegó mi esposa y me estaban dando duro como entre 8. Se hizo una encerrona tan grande que mi esposa participó en la encerrona y entonces destruimos completamente un bar, todo el bar destruido. Mi esposa se armó también y empezó a tirar las botellas, a quebrar el televisor, destruyó el equipo de sonido, destruimos todo, absolutamente el bar. Y cuando ya estaba acabado todo, la policía estaba encañonándonos y yo les dije, disparen si quieren, pero aquí vamos a terminar con todo. Y cuando terminamos con todo, le dijimos a la policía, ahora sí, llévenos. Pusieron las esposas sobre nuestras manos y a la cárcel los dos, a la misma celda, mi esposa y yo. Creo que de todas las humillaciones que el diablo me hizo, esta fue la mayor. Amaba mucho y amo mucho a esa mujer. Y cuando la vi en aquella celda sentí una vergüenza tan grande y una culpabilidad tan horrenda, creí que me iba a morir de desesperación. Fue allí en aquella cárcel cuando dije yo, no, pues estoy muy mal, necesito hacer algo. Moví algunas amistades y salió mi esposa de la cárcel y salí yo al siguiente día. Hubo un juicio, nos declararon culpables, pero con libertad condicional. Entonces ahora ya no me podía envolver mucho en el tráfico de drogas, porque si me agarraban de nuevo, ahora sí me iba a ir, y me iba a ir de una vez. Fue entonces cuando conseguí un trabajo en unos autobuses que viajaban del puerto Limón a la frontera de Panamá. Me gustaba el trabajo porque se pasaba había un buen ambiente para traficar. De Panamá a Costa Rica. En medio del autobús, entre los asientos, como era el chofer, por donde quiera pasaba y empecé a hacer dinero de nuevo.
Me formulaba metas: ahora voy a tener mi casa, voy a ser un hombre de bien, voy a tener mucho dinero. Un mes y medio de estar trabajando en aquella empresa, un día a las 10:45 de la mañana, un accidente mecánico del autobús, un choque contra un montón de árboles de coco, y fui a parar al hospital con las 2 piernas rotas, 3 costillas rotas y todo despedazado. Los sueños y todo. El Señor seguía apretándome el cuello. En aquel hospital me operaron de emergencia. Cuando salí de allí, una de las personas que viajaba en el autobús conmigo era cristiano, y él solo se quebró una pierna, nada más, una pierna, una sola quebradura. Yo estaba despedazado. Cuando salimos de la sala de operaciones, me metieron en un salón, allí me acostaron, y la persona que estaba a mi lado era el que viajaba en el autobús, cristiano, quebrado solamente de un pie. En aquel hospital yo renegaba, maldecía y leía Corín Tellado, Marcia Lafuente y un montón de literatura barata y que es basura. Mientras tanto, él leía un libro negro que decía por fuera la Santa Biblia. Mientras yo maldecía, él cantaba alabanzas. Cuando mi esposa llegaba, yo lloraba por la situación. Me puse completamente casi putrefacto, y mi esposa tenía que llegar con un pañuelo en la nariz a verme al hospital. Me apartaron aislado porque tuvieron que enyesarme completamente para poder que los huesos se fortalecieran, y tenía muchas heridas en el cuerpo. Me puse insoportable. Pero aquel día fue un día hermoso, el día que aquel hombre comenzó a bajarse de la cama y se sentó en una silla de ruedas y se acercó a mi cama y me dijo: Enior, he visto que te gusta mucho leer. Tome, me dijo, léase algo que vale la pena leer, y me dio con la Biblia por el pecho. Agarré la Biblia y la leí desde la primera página, como era mi costumbre, y la leí toda 3 veces. Me gustaba muchísimo leerla. Había en ella palabras de vida eterna. Decía yo, aquí hay algo para mí, aquí tiene que haber algo para mí. Pero un día encontré un texto bíblico que me marchitó todas mis esperanzas de nuevo. Encontré un texto que decía que ni los fornicarios, ni idólatras, ni hechiceros, ni mentirosos, ni esto ni el otro heredan el reino de los cielos. Agarré la Biblia, la cerré y lo llamé y le dije: vente para acá, venga acá. Y le digo: tome esta Biblia, váyase. Eso es lo que me cae mal, le digo, de ustedes los evangélicos, los aleluyas. Siempre lo andan mandando a uno al infierno y nunca le dicen cómo salir de ahí. Tome esto y váyase. Y él me dijo: Enior, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Y le digo: vea lo que dice allí, que ni esto, ni esto, ni esto heredan el reino de los cielos. Déjeme decirle, yo soy todo eso, y esa lista está mala porque yo hago un montón de cosas más de las que ahí todavía no están escritas. Entonces el hombre me dijo: pero Enior, no se preocupe, yo sé que sí, y todos sabemos, pero usted no ha leído esto. Y agarró la Biblia y la abrió y me leyó un texto que se me quedó grabado en el corazón. Dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Yo le dije a aquel hombre: quiere decir que hay esperanza todavía para mí, hay oportunidad para mí. Y el hombre me dijo: Enior, es lo que he tratado de decirte hace mucho tiempo. Lo cierto, hermanos, es que en aquel hospital empezó Dios a apretarme tantísimo el cuello. Tenía mi esposa que llevarme y bañarme, mudarme y todo. Aquel hombre vigoroso, el joven vigoroso que había sido, se convirtió ahora en una basura que lo andaban jalando de aquí y de allá. Llorando porque no tenía drogas en el hospital, entonces tenían que inyectarme con una inyección que es droga también, nada más que luego me fueron bajando la dosis y me la fueron bajando hasta que me desintoxicaron. Cuando salí de aquel hospital, salí caminando en unas muletas porque quedé muy mal, sobre todo la pierna derecha, demasiado mal. Salí caminando con muletas. Salí de aquel hospital conviccionado por la palabra de Dios, con ganas de buscar a Dios, pero sin saber qué hacer. Aún después de haber salido del hospital, como a los 15 días, intenté de nuevo tratar de usar drogas y tratar de tomar licor. Pero una noche, una persona me dijo que le cuidara una casa sola. Él la dejaba sola esa noche. Para desaburrirme un poco, me llevé un radio de transistores. Y cuando llegué a esa casa a cuidarla, encendí la radio de transistores y la radio estaba sintonizada en una emisora que hay allá que se llama Faro del Caribe, que es cristiana las 24 horas del día.
Cuando yo encendí la radio de transistores, estaba no sé cómo, pero estaba sintonizada allí y había un hombre predicando en aquella radio diciendo estas palabras. Tú que me escuchas, decía él, tú que me escuchas, quiero decirte, tú lo has probado todo, has probado en las drogas, en el vicio, en el dinero, en la fama, en todo, y nada te ha dado resultado. Aquel hombre decía por la radio, prueba ahora con Jesucristo, prueba a Cristo ahora y Él te dará resultado, decía aquel hombre. Yo quedé oyendo aquello y dije yo, eso es para mí, yo lo he probado todo y nada me ha servido, soy un miserable paralítico, en esto vine a terminar.